cuando hicimos las sumatorias, esos puntos, cómo ubicarlo en el gráfico, yo muy bien lo entendí. Ah, bien. Bueno, vamos por ahí. Bueno, esta es la última, el último paso, la última etapa de, de la metodología de marco conforme con el sonido. Bueno, matriz de involucrados, árbol de objetivos, árbol de problemas, árbol de Buenas tardes, objetivos, profe. hola, selección de alternativas, matriz de marco lógico. Este es el resumen del resumen. Acá tienen el fin, el propósito o el objetivo general, los objetivos específicos y las actividades principales. Ustedes van a tener metas, van a tener indicadores, ustedes van a generar para cada uno de estos el propósito, los resultados, van a tener que generar los indicadores. Después tiene que quedar en claro dónde se pueden encontrar para verificar esos resultados, que si se van cumpliendo o se han cambiado. Y después venían los supuestos, que esto era lo que estaba fuera del dominio del formulador y evaluador del proyecto. Vuelvo a repetir, lo que está dentro, lo que está en el y evaluador de proyectos, está bajo su dominio, está bajo su responsabilidad. Por lo tanto, tiene que prever, tiene que proyectar esa información. Pero lo que no está a su alcance, pero que tiene miedo, pero no depende de él, entonces lo coloca acá en los supuestos. ¿Para qué sirve? Para cubrirse ante eventuales malos resultados o resultados favorables, pero que suban a lo proyectado por el proyecto. En consecuencia, si un proyecto fracasa porque ha ocurrido un factor que estaba previsto ahí en el supuesto, bueno, uno como formulador dice, te lo avisé, o sea, yo te lo dije, ahí en el supuesto está que el proyecto iba a darme ganancias siempre que el supuesto se cumpliera. Si a lo largo del proyecto ha ocurrido, a lo largo del tiempo, el proyecto ha cambiado porque los supuestos no eh, se han salido de lo proyectado, bueno, es, no es un error atinente al formulador. El formulador le advirtió respecto a esto. Después, acá tienen un ejemplito que estuve, a ver. Ve, acá está el objetivo general, el objetivo específico, las actividades o los resultados y acá actividades. Acá están los indicadores de desempeño, los medios de verificación y algunos supuestos. Por supuesto que acá está faltando los fines. Acá más arriba de la fila de objetivo general estarían los fines. Ahora vamos a este. Acá están los distintos problemas que ustedes recogen en versión o que han sido manifestados por quienes han metidos en el proceso o que son parte de la población beneficiaria. Le ponen un código de tal manera que no van a repetir el mismo código porque van a confundir los problemas. Esta cantidad de problemas está bien, está aceptable. Si ustedes ponen mucho más también, la matriz esta finalmente que aparece se va a hacer demasiado extensa. Y entonces la gente, por ejemplo, se les va a ir porque esto lleva mucho tiempo, la discusión, qué número le ponemos, eso.
eh, y entonces les lleva a hacer más de una jornada. Y si eso les lleva más de una jornada en una intervención social, por ejemplo, es muy posible que no vuelvan los mismos actores para la próxima reunión y se hace muy extenso. Bien, acá en las filas estaba la cuantificación de lo que ocurría, cómo impactaba este problema sobre los otros. Y de acuerdo a esta valoración, ponían los números correspondientes. Entonces acá está dado el impacto de este problema sobre el resto de los problemas. Si hacemos la sumatoria en el sentido horizontal, hace la mayor o menor incidencia de cada uno de los problemas. Puedo quedarme allí y atacar la situación problemática armando los proyectos, atacando los factores de mayor impacto o de mayor influencia. Si ahí termina la matriz de priorización y yo decido hacer el proyecto en función de esto, ¿qué haría? Bueno, necesariamente tengo que tomar en cuenta este que tiene mayor puntuación, el que tiene 13, luego el 12, el 11 y el 12. ¿Por qué? Porque entonces es muy posible que si tenía más gente o si la muestra si era imperfecta, otro pueda poner este de 11 delante del 13. Entonces, para evitar toda ese inconveniente, directamente trato de hacer mi proyecto de tal manera que pueda solucionar esta problemática, más esta y más esta. No tomaría en cuenta, por ejemplo, este que tiene valoración 5, pues su puntaje es muy distante de este de 13. Pero ¿qué pasa si tengo recursos suficientes para hacer todo? Fantástico, ataco a toda la situación problemática. Pero si yo tengo muy pocos recursos, entonces podría arrancar con el problema A solamente. Entonces ahí yo veo el análisis, hago mi FODA y de esa manera decido cuál o cuáles proyectos voy a poner en marcha. Esto simplemente he tomado la matriz de priorización para definir mis problemas. Sigo con esto, puedo tomar esa matriz de priorización de Holm y complementarlo y esto termina siendo la matriz de Bester. ¿Qué hace Bester? Bester indica que hagamos la sumatoria en este sentido, o sea, el sentido vertical, y establece un puntaje, que serían los pasivos. Entonces, teniendo esto, los activos, estos activos que está acá en vertical lo voy a usar en la abscisa y esto lo voy a usar en las ordenadas. Me voy para acá y entonces digo, bueno, la abscisa, los activos y los pasivos en las ordenadas. Los ejes tienen que estar colocados de tal manera que yo tenga que dividir en 4 cuadrantes aproximadamente iguales. Bueno, ¿cómo hago para trazar a qué altura van a estar estos? Fíjense que acá yo tengo los valores de los pasivos. Busco el máximo valor. El máximo valor de todos estos es 22. Busco el mínimo valor. Es este. Sumo ambos. 22 más 0, 22. Y divido en 2. Entonces este valor es 11. En las ordenadas ese eje estará en el punto 11. Voy a ver en las abscisas. El máximo valor es 13. El mínimo valor es 5. 13 más 5, 18.
Entonces tiene que dar, dividido en 2, 9. Este eje, entonces, este eje acá debería ser 9, 9, y la otra era 11. Entonces, debería ser 11 acá. Trazo los ejes. Y ahora ubico cada uno de estos puntos. Por ejemplo, qué sé yo, el F, el problema F, tiene acá de pasivos 14 y de activos 5. Entonces yo tengo las coordenadas de ese problema y los ubico acá en alguno de los cuadrantes. Llegado a este punto, entonces van a estar los puntos ubicados en este plano y digo, hay problemas críticos. Bueno, esos problemas críticos se ubicarán en este cuadrante. Creo que esto será el segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, según álgebra. Bueno, entonces los que están ubicados acá son problemas críticos, por lo tanto, tengo que hacer uso de mis recursos para solucionar primero estos problemas. Pero hay varios acá en este cuadrante. El más crítico será el que está más alejado del punto 0, 0. Entonces estará por acá. Y trato, en lo posible, de, en mi proyecto, englobar todos los problemas críticos. Si es posible, trabajo trazando un objetivo general, tratando de solucionar los problemas críticos. Bien. Eh, Muchas veces puede ocurrir que, por ejemplo, tomo este problema y hago el proyecto y no alcanza a solucionar, simplemente se desplaza para acá, pero sigue siendo un problema crítico. Entonces, luego de un cierto tiempo, vuelvo a seleccionar ese problema hasta que desaparezca como problema crítico. Podría ser mejorar tal situación, entonces he mejorado y este punto se trasladó hasta acá. Vuelvo a mejorarlo y se traslada, por ejemplo, acá. Ah, bueno, entonces ya no es tan crítico, sino pasa a ser un problema pasivo. Los últimos en solucionar, los que no, al menos en la primera etapa, no los tomo en cuenta, son los problemas indiferentes. Algunos problemas indiferentes, luego de un tiempo, pueden pasar acá o pueden pasar incluso acá. Pero yo tengo una medida, tengo un ordenamiento para poder ir atacando esos problemas. Bien, así está. Sí, profe, ya entendí. Bueno, bueno, Gracias. Profe, vamos por bien. profe, Eh, sí, disculpe. Entonces, los números 0, 1, 2, 3 no van ahí. O claro, sea, no, eso no eh, entendía. Sí, sí, claro, este ha sido extraído de otro ejercicio, entonces no es la misma que correspondía a este ejercicio. bien, profe, gracias. Ah, a ver si después se lo armo uno para que corresponda a ese ejercicio en particular. Profe, Sí, buenas tardes. Una consulta. En la matriz de priorización, ¿el efecto que tiene uno sobre el otro es reversible? Creo que, no sé si le escuché mal otra clase, creo que no, sí, sí es así. no. No, ¿no? Miren, no. Ajá, Fíjense, C sobre una valoración 2, que quiere decir que es bastante incidente. Pero A sobre C, 0. ¿Ven? Entonces, cuidado con eh, asignar ese número. Es bien, este problema cómo incide sobre cada uno y van llenando en este orden. El B, cómo incide sobre cada uno de ellos. Y luego
en este orden van, por ejemplo, H sobre A. ¿Ve? H sobre A es esta valoración. Pero A sobre H sería esta valoración. Es distinta. Bien, Es profesora. tedioso, es largo de hacerlo. Nada más. Profe, Sí, buenas tardes. Le hola, quería buenas tardes. pedir, por favor, si nos puede dar un ejemplo de cómo clasificar en 0, 1, 2 o 3. Un ejemplo sencillo, porque... Bien, gracias. vamos. Cualquiera. A ver, tomo el D. Abundancia de oferta en época de cosecha. O a ver, uno más claro. Máquinas recolectoras obsoletas. Máquinas recolectoras obsoletas, que es el H. El H, máquinas obsoletas. Acá está. Este problema, máquinas obsoletas. Está. Sobre el primer problema, vamos a ver. El primer problema es la fruta se deteriora durante la recolección. Bien, entonces H sobre A. Si las máquinas recolectoras son obsoletas, ¿cómo influye sobre la recolección de la fruta? Claro, es ineficiente o maltratan a la fruta. Influye bastante. El hecho que las máquinas sean obsoletas influye bastante en el deterioro de la fruta. Entonces, por eso podemos dos. No influye totalmente, tampoco es indiferente. Si fuera que no moleste, que digamos que es indiferente, entonces tendríamos que poner 0. Pero si totalmente influye, bueno, sería 3. Pero acá influye bastante. Ahora sobre B, las máquinas obsoletas sobre B. ¿B qué era? B era bajos ingresos económicos de los productores hortícolas. Entonces, si las máquinas H sobre B, si las máquinas son obsoletas y deterioran la fruta, claro, incide sobre el ingreso de los productores, pero no influye tanto, tiene una leve incidencia. H sobre C. H, que sería, recuerdan, ¿no? Máquinas recolectoras obsoletas. Sobre C, ¿qué era C? Productores con limitadas capacidades para la recolección de la fruta. Bien. Que la máquina sea obsoleta, acá H sobre C, no influye sobre la capacitación. La capacitación viene por otro lado. La preparación para recolectar, en este caso, dice, no influye para nada. La máquina es mala, pero también la gente es independientemente mala también para recoger esa fruta. Por lo tanto, acá han puesto 0. H sobre D. H, que es máquinas recolectoras obsoletas, sobre D, que era abundancia de oferta en época de cosecha. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Nada. Que haya abundancia de oferta, o sea, que otras fincas hayan sacado su producción, ¿qué tiene que ver con que yo en mi finca tenga máquinas obsoletas? Nada. Entonces ponemos 0. ¿Y esto quién lo dice? Es la gente, los productores, los cosecheros, los supervisores. Esto se consensúa. Y de esa manera, por ejemplo, las frutas se deteriora durante la recolección. Y esto es la recolección. Y esto es el empaque. Entonces, ¿qué tiene que ver N sobre A? Nada.
N, acá en este caso dice, a ver, acá hay un N sobre A. N. La fruta se empaca sin selección. Bien, si la fruta se empaca sin selección, la fruta se deteriora durante la recolección. Esto quiere decir que por ejemplo, se ponen de distintos tamaños el empaque y entonces la fruta ya estará picada de tal manera que al apretar algunos y otros no, se deteriorará. Bueno, esto es lo que supongo. Este es un caso real que lo tuvimos en una finca de Santa Clara, de hace algunos años. ¿Se entiende cómo voy llenando renglón por renglón o cuadro por cuadro? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Bien. Entonces, de esa manera yo he logrado, con esto, puedo reemplazar al árbol de problemas o puedo comparar. ¿Para qué necesito esto? Para tener con mayor claridad el objetivo general. Y teniendo el objetivo general, tengo los objetivos específicos y teniendo los objetivos específicos, tengo las tareas. Esto entonces me repercute, a ver, acá. Tengo el árbol de problemas, que también lo puedo sacar por Bester. De allí hago los objetivos, tengo los distintos tipos de selección o de proyectos, de alternativas que solucionarían este objetivo y finalmente hago mi matriz de Markov. Esa es la metodología de Markov, o esa es la metodología de Markov. Es muy útil incluso en cualquier trabajo que ustedes le toquen, puedan analizarlo de esta manera. Seguimos, habíamos visto la metodología en cascada, que lo llamo, es donde yo les daba las indicaciones, el capitulado del proyecto, esta metodología que es de marco lógico, y ahora una que estaba creciendo bastante en su uso, y desde algunos años también lo damos en la materia. En muchos casos tiene su ventaja, ya vamos a ir comentando. Miren, por ejemplo, esta metodología se llama de la teoría del cambio. Entonces, tengo un inicio, hago el proyecto para mejorar esa situación original y estoy mirando el destino final. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? En síntesis, por ejemplo, acá aparece, estoy en San Salvador de Jujuy, quiero ir al Valle de la Luna en Cusi Cusi, y en este recorrido tengo varias metas, varios tramos. Entonces, yo voy a ir encarando tramo por tramo de tal manera que después voy integrando tramo por tramo y voy haciendo subproyectos en cada uno de esos tramos. Y voy verificando los resultados. ¿Para qué? Para que si hay que modificar algo en ese tramo o para el tramo siguiente, inmediatamente aplique la remediación. Entonces voy avanzando de a poco, si bien tengo objetivos por cada uno de los tramos, yo sé también hacia cuál es el destino final, pero me permite seguir paso a paso los avances por tramos del proyecto. ¿Qué significa esto? Significa que el monitoreo está a la par de la implementación y me permite corregir con mayor frecuencia y con mayor efectividad el avance del proyecto. Esto no ocurría en ninguna de las metodologías anteriores.
cuando hago matriz de marco lógico o la metodología de marco lógico, yo propongo los indicadores, hago toda la estructura y esos indicadores como que valen para todos los trayectos. ¿Y cuando verifico? Y me lleva a pensar que verifico recién cuando el proyecto está terminando. Entonces, me estoy perdiendo en el camino de hacer un monitoreo más preciso. En los capítulos, sí, en los capítulos de la metodología en cascada, también yo estudio mercado, estudio de técnico, hago todo esto sin ver cuál es la información precisa para cada una de las etapas. Digo, es un capítulo que lo abordo y no son los precisos los alcances de cada capítulo. No tengo, por ejemplo, hago un estudio de mercado y no tengo con precisión dónde inicio y dónde debo concluir porque ya está la información necesaria para el siguiente paso. No hay un alcance muy bien definido. En cambio acá, como voy paso por paso, entonces yo tengo mayor precisión para determinar todo lo que necesito para el siguiente paso. Y si hay que corregir, corrijo ahí nomás. Esa es la diferencia de la metodología. Bien, lo dibujé acá como un proyecto que se trata de ir de San Salvador al Valle de la Luna en Cusicusi, allá en Santa Catalina. Bien, ¿cómo arranco? Bueno, un análisis de la ruta. Entonces hago todo lo necesario, hago el presupuesto general de lo que yo necesitaría. Entonces, hago acá el listado de recursos que necesitaría, preparo todo esto, esa sería la primera etapa. Por supuesto, ya tengo en vistas cuál será el objetivo general. Bien, ¿qué más tomo en cuenta? Tomo en cuenta otro aspecto, y esto es por demás interesante de observar en todos los proyectos, que hay otros pasajeros, es decir, ¿quién más va en mi misma dirección? En los proyectos sociales, esto cobra importancia y me olvidé de remarcarlo en marco lógico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, qué sé yo, el BIDS o la CEPAL, eh, si yo quiero hacer en una comunidad una capacitación y tengo que llamar profesores nuevos para hacer esa capacitación, es que me salga más caro porque tengo que hacer el local donde capacitarlo, buscar los equipos, traer a los profesores y resultar más caro que si hay una institución que ya lo está haciendo esa capacitación, simplemente le digo, te pago para que me hagas una capacitación más y ya ellos son especialistas. ¿Esto entonces qué significa? Que en el proyecto voy a escribir que quienes más participan del proyecto. Y esto es visto con especial interés para proyectos de desarrollo. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, del proyecto de cooperación internacional, o financiamiento de cooperación internacional, ellos me van a solicitar, ¿y quiénes más participan? Por ejemplo, dirán, está la organización, pero también hay una universidad que me presta este turno, esta capacitación y me cuesta tanto. O también hay una comunidad que va a hacer una tareas de extensión. Entonces, cuando esa institución de cooperación internacional ve que muchos son los agentes participantes y además cada uno va a participar en el proyecto, entonces se pone mucho más coparticipativo y la agencia lo ve con más agrado.
De tal manera, y otra cosa que tiene que ver, no necesariamente tiene que participar esa institución financiando con dinero. Puedes participar cediendo un local que ya estaba instalado. Puede participar, por ejemplo, con personas que hacen, por decir una cosa, una volanteada, y entonces ceden su tiempo y el recurso mano de obra para... ¿Cuánto vale eso? Si lo haría otra institución, una tercera institución al cual tendremos que pagar, ¿cuánto vale? Entonces, de acuerdo a esa valoración, nosotros cargamos en nuestro proyecto eso. Entonces, esa institución o ese grupo de personas van a hacer la volanteada, vale tanto. Eso va como aporte propio. Si yo cedo el local, supongan de la escuela es la comunidad local, de la comunidad local. Entonces, a los proyectos, ¿cómo participa? Prestando esa sede para que se armen las reuniones. ¿Cuánto vale el alquiler de una sede o de un galpón o de un salón para hacer esas reuniones? Vale 50 pesos. Bueno, entonces la escuela participa del proyecto cediendo un espacio para las reuniones. ¿Cuánto vale? 50 pesos. Y eso es aporte propio para el proyecto. Si sumo todo esto, voy a tener el total del aporte propio. Entonces, del 100% que necesito financiar para el proyecto, para que el proyecto se ponga en marcha, por ejemplo, con todos estos aportes no monetarios, yo estaré sumando, que sé yo, 30, 40. Y el resto estoy pidiendo financiamiento. Puede ser ese financiamiento como aporte no reembolsable, o sea, que me den el dinero simplemente y yo no tengo que devolver, aporte no reembolsable, o puede ser que tenga que devolver. Y en el caso de que tenga que devolver, bueno, ellos me dirán en qué plazo, cómo sería la devolución. Y a veces ocurre, por ejemplo, la GTZ o Avina, estas fundaciones que buscan. Ellos hacen, en lugar de pagar un importe de impuestos, hacen donaciones, o sea, se transforman en organizaciones no gubernamentales, que son instituciones que, la Fundación IPF, por ejemplo, que hacen grandes donaciones y simplemente hace falta hacer el proyecto para alguna organización y se bajan los fondos. Eh, el interés muchas veces, como ese es dinero que ellos están donando, simplemente, ¿qué buscan? A veces buscan el know-how de este proyecto. ¿Qué es lo que produce en la comunidad? Entonces, ese conocimiento quiere decir, a ver cuál es la estrategia con la cual han operado y qué resultado han dado. Entonces, eso me piden a cambio. Cuando termine el proyecto, ellos quieren llevarse ese conocimiento y lo implantan en África, por ejemplo, o en Haití, o en o cualquier otro lugar del mundo. Ese es el interés. A veces necesitan un pequeño reembolso, a veces nada, o a veces lo piden de otra manera, digamos en especies, ¿no? Es interesante, cuanto más mal está un país, es más interesante hacer estos proyectos de cooperación internacional porque tienen mayores posibilidades de ser aprobados. Dice, ese país, esa zona está eh, desfavorecida, entonces ayudamos. Bueno, entonces estaba, el siguiente tema es, además de los recursos que me hace falta, preparar quiénes más pueden ir en la misma dirección. ¿Por qué? Porque entonces me van a ayudar. Y el costo efectivo, el dinero que estoy pidiendo para hacer el proyecto, va a disminuir, porque otros del medio local me van a ayudar. El tercer análisis está relativo a los posibles desvíos. O sea, ¿qué tiene en cuenta? Las distintas alternativas por las cuales voy a llegar. Acá en este camino, por ejemplo, puedo ir por
la ruta 40 o puedo ir por la ruta 9 hasta Brapampa y luego desviarme, o hay otras rutas alternativas, caminos vecinales por las cuales puedo llegar. Entonces, para que vaya viendo permanentemente cuáles son las rutas alternativas que pueden haber. Y finalmente, ¿qué me dice? Marque los hitos importantes. Quiere decir, yo voy a ir a un avance, voy a controlar los resultados que estoy esperando, sigo otro avance más, controlo otra vez, monitoreo bien y así lo hago. ¿Mm? Entonces, es como dividir en subproyectos el proyecto grande. Y bueno, y llegué al destino final. A ver un poquitito, por favor. Un momento. Hola. Hola. Sí. Ah, si está abierto, está por ahí. Ya enseguida va, en 15 minutos. Bueno, acá está resumido. Veo las necesidades, los insumos, los productos que voy a ir logrando en cada una de las metas, los resultados intermedios, y acá aparece no solo en la cuestión material, sino que también en los intangibles, conocimientos, capacidades, comportamiento y resultado final. ¿Qué tengo? Al principio tengo una evaluación de las necesidades, por supuesto, mirando el resultado que voy a tener. Luego voy haciendo una evaluación de proceso a medida que voy avanzando y finalmente la evaluación de impacto. ¿Qué tiene de interesante? Vuelvo a repetir que el monitoreo se hace mucho más exquisito, mucho más lindo en aplicando la teoría del cambio. ¿Qué tiene digamos, de contraproducente para aplicar esta metodología? Bueno, al principio se hace un cálculo mucho más light, mucho menos preciso que, por ejemplo, en metodología de marco lógico. Entonces, arrancamos y vamos viendo en el camino cómo vamos a ir corrigiendo. Al final, ¿en qué resulta? Al final resulta que el proyecto, la formulación del proyecto es más rápida para llevarlo a la práctica. En cambio, marco lógico, uno le obliga a hacer todos los indicadores, todos los supuestos y recién largamos. En esto es más rápido. Bueno, esto no tiene mayor importancia. ¿Está? Entonces tenemos tres metodologías. La en cascada es mucho más aplicada al proyecto de inversión privados. Metodología marco lógico es mucho más aplicada a proyectos sociales, sin embargo ya se está aplicando bastante en los proyectos de inversión privados, y la teoría del cambio viene con fuerza, incluso está desplazando a metodología de marco lógico. Cuando van a hacer o van a participar de un proyecto o de una convocatoria, miren muy bien cuál metodología le está pidiendo la organización. Normalmente
la organización es la que les dice a ustedes cuál metodología tienen que aplicar. Si no los dice nada, normalmente el cascada lo que usamos. ¿Dudas allí? Profe, ¿la teoría del cambio es más para proyectos de inversión privado o proyectos sociales? Está desplazando fuertemente a proyectos sociales, a los proyectos sociales. Pero también, por supuesto, está implementado para proyectos de inversión privada. Bien, gracias. No, por nada. Hasta hace 2 años, por ejemplo, las instituciones, sí, 2 años, casi todos nos exigían que hagamos con marco lógico. Proyecto social, incluso proyecto de inversión privado, nos pedían todo. Hoy en día ya está cambiando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos insumos, de acuerdo a los insumos vamos a tener un resultado, vemos los efectos y finalmente vemos los impactos. Acá aparece una serie que llamamos insumos, que llamamos recursos, resultados, los efectos y finalmente el impacto. Esto lo podemos aplicar paso por paso. Acá hay una que se llama la prueba de ácido. Tiene que ver con esta metodología. La gestión del proyecto va a depender del equipo que gestione ese proyecto. Bastante. Pero la solución más óptima para una determinada circunstancia del proyecto debiera más o menos tener el mismo resultado si es un equipo u otro equipo el que lo lleva a la práctica. Por eso se llama la prueba del ácido. Entonces, consiste, si un equipo llegaría a un resultado y el otro equipo llegaría más o menos al mismo resultado y otro equipo llegaría al mismo resultado, pues bien quiere decir que el camino que estamos siguiendo en la teoría del cambio es más o menos acertado. Por ejemplo, acá hay un pequeño ejemplito. Tengo realizar una pizza. Tenemos los ingredientes. Una vez que tenemos los ingredientes, ¿qué tenemos? Los resultados. Tenemos que buscar los resultados. Bueno, es la pizza. ¿Cuáles son los efectos? Es decir, acá con la intervención de la población beneficiaria es que una persona que coma o una persona que paga por la pizza. El impacto, una persona satisfecha en su alimentación. ¿Está? Entonces, yo voy viendo paso por paso los caminos hacia la finalización del proyecto. ¿Cuál es el objetivo general? Una persona satisfecha con su alimentación. ¿Cuál es el comienzo? El listado de los ingredientes que yo tengo. Y entonces voy viendo resultados, metas por metas. Acá hay otro. Por ejemplo, producción de concentrados de plomo, plata y zinc. Ese es el objetivo. ¿Qué tengo de presupuesto? Obra civil, generador, personal técnico, transporte de equipo, instalación y servicio. Con esto, ¿qué tengo que tener como primer resultado? Usina instalada y en condiciones de funcionar. O sea que este sería un proyecto. A partir de este presupuesto, yo tengo que lograr una usina instalada y en condiciones de funcionar. ¿Qué pasa si acá aparecen inconvenientes? Bueno, corto ahí el proyecto. Listo, se acabó. No sigo más. Pero si esto va bien de acuerdo al camino que yo he elegido, el objetivo general, entonces, a partir de la usina instalada, yo puedo poner en marcha los procesos de planta.
Fíjense, otra vez opera como insumo, resultado. Entonces este se llama efecto. Y una vez que tengo yo los efectos, voy al impacto. Producción de concentrado de plomo de plata. A ver si tengo otro más. Profe, Sí, buenas. ¿Cómo dijo que si se detiene o si hay un inconveniente, se lo detiene al proceso, dijo? claro. Quiero decir, a ver, miren como una escalera. Eh, Voy ascendiendo a medida que verifico que todo el presupuesto, todos los elementos que hacen falta para el próximo escalón están bien. ¿Qué puede pasar si de pronto hay, qué sé yo, estoy ascendiendo una escalera y hay un incendio? Evalúo que no debo seguir para adelante. Entonces, me detengo o retrocedo. Es esto. Entonces, paso por paso, yo voy verificando esto. En, por ejemplo, en marco lógico, eso no estaba previsto. O sea, no lo está precisamente así. En un proyecto en cascada tampoco está bien establecido esto. Puedo mezclar metodologías. Bueno, ahí mejora la situación. Tengo tres evaluaciones, así decíamos hace un rato. Hago un listado de las necesidades, acá tengo, ¿ves? Las necesidades y la evaluación de necesidad. Más o menos un listado grueso de todo lo que voy a necesitar. Luego, esto es la evaluación de proceso, ya teniendo los insumos, voy viendo, voy verificando los productos. Puede ser 1, 2, 3, 5 productos y con esos 5 productos pasaré a los resultados intermedios y finalmente al impacto. Entonces yo voy midiendo permanentemente a través de las evaluaciones. Por ejemplo, sin ser precisamente claro con esta metodología, cuando construyen un edificio, obra civil, entonces, ¿qué hay? Se hace un listado, maquinaria y empezamos a trabajar. Bien, ¿me alcanza o no me alcanza el presupuesto? Veo, entonces hago la lista, cuántas maquinarias, hierro, hormigón, todo este tema y largo. Después, ¿qué resultado tengo que tener? Bueno, por ejemplo, la estructura. Entonces, pongo cómo el proyecto va a ser construir la estructura. Y voy viendo durante el proceso si me va faltando hierro, si me va faltando cemento, si me va faltando esto. Voy estableciendo el monitoreo y voy estableciendo las correcciones correspondientes. Luego, ¿qué tengo? Una vez que tengo los procesos, tengo ya el resultado final. Y entonces hago la evaluación del impacto. Lo hacemos, normalmente lo hacemos, nada más que ahora tiene una estructura mucho más formalizada y se llama la teoría del cambio. Acá hay otro ejemplo, establecer una mentoría para jóvenes en libertad condicional. Necesidad, alto porcentaje de jóvenes con condenas reiteradas. Insumo, ¿qué necesito? Mentores, voluntarios. Productos, mentorías para jóvenes en libertad, o sea, establecidas ya las mentorías, o sea, los locales donde estarán esos jóvenes eh, con una institución que los ayuda. Resultados intermedios, mejores habilidades para enfrentar factores de riesgo. Y resultado final, la disminución de reincidentes juveniles. Voy progresando con esto. En el fondo siempre digo, es un proyecto subdividir en varios proyectos. Bueno, esto es simplemente se los dejo ahí como para que ustedes lo analicen. Sí, lo dejo.
Profe, Sí, hoy en día hay o hubo ya un proyecto que utilizó esta metodología. sí, 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 sí. Ahora mismo estamos metidos en un proyecto, ojalá que siga, con la Coreve, o sea, la Cuenca del Bermejo. Eh, Formo parte de una organización así, transnacional y que estamos trabajando con esto, en teoría del cambio. Son el tema de las contaminaciones por la Cuenca del Bermejo, partiendo desde Bolivia y ingresando al Chaco argentino. ¿Y se puede decir que económicamente esta metodología es menos costosa que las otras, de alguna manera o No, no? ¿No? no, no, el tema es más rápida. Nos permitió, si no estaríamos en la preparación de la información previa, yo creo que para este caso, por ejemplo, el doble de tiempo. Y nosotros ahí hicimos 8 meses más o menos de buscar la información. Y si lo hubiéramos hecho por marco lógico, estaríamos el doble de tiempo buscando información. O sea, las crecidas, el efecto sobre la salud en las distintas poblaciones, la densidad poblacional, o sea, es mucho. Tenemos un equipo más o menos de 30 personas en estos momentos. Eh, Alguna vez les comentaba también el ferrocarril, la reinstalación del ferrocarril. Eh, Estaba la asignación del dinero para volver a instalar desde San Salvador, desde Perico hasta La Quiaca. Nosotros nos presentamos como consultoría. El gobierno local decidió que lo iba a hacer con funcionarios locales, con profesionales locales, pero ellos tenían otro trabajo también y no eran muy hábiles en el tema de preparación de proyectos. Tardaron mucho tiempo en preparar la información. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Con marco lógico. Nosotros íbamos a hacer con teoría del cambio y lo íbamos a hacer muchísimo más rápido. Si nos hubieran dado esa obra de la formulación por teoría del cambio, ese proyecto hoy estaría en marcha, o sea, hoy estaría el ferrocarril porque nos sobraba tiempo. Sin embargo, tardaron demasiado en la formulación, ese dinero se perdió, volvió a Buenos Aires o a las arcas centrales del Tesoro y el proyecto del ferrocarril no se hizo. Gana velocidad, fundamentalmente. Bueno, a ver, hacemos 10 minutitos de pausa y luego seguimos. Preparen problemas, preguntas.
Bueno, vamos a ver el, el primer capítulo, grande, pesado, eh, siguiendo la estructura en cascada. ¿Cuál es el estudio de mercado? ¿Cómo lo vemos esto? Evidentemente el estudio de mercado tiene que ver mucho con la generación de la demanda, principalmente que exista demanda. Y esto como un aspecto dinámico, o sea, no es ver solamente en un periodo que tenga demanda, sino estoy pensando que el proyecto tiene que vivir 8 o más años. ¿Por qué 8? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que en promedio los proyectos duraban 8 años? Entonces yo tengo que pensar en por lo menos 8 años o más. Entonces tengo que pensar para 8 periodos o más. ¿Y cómo va a ser la dinámica del movimiento de la demanda, particularmente de la demanda? Por supuesto van a aparecer la oferta que viene acompañando al ritmo de mi proyecto. Si yo lo definía al proyecto como que es un estudio que tendiente a satisfacer una necesidad, un estudio o una implementación tendiente a satisfacer una necesidad insatisfecha, entonces yo tengo que demostrar que la necesidad es insatisfecha a lo largo de ese periodo, que sería el horizonte de evaluación del proyecto. A la par tengo que, evidentemente, cuando yo hablo de una necesidad insatisfecha, es muy difícil que existe una necesidad no cubierta, al menos parcialmente. Seamos realistas en ese terreno. Si hay la necesidad, por ejemplo, de recreación, hoy en día la mayoría de las personas usa algún medio de recreación. Ahora, que yo vaya a proponer un producto que satisface mejor esa necesidad de recreación, es otra cosa, pero la necesidad no estaba insatisfecha. Estaba satisfecha deficientemente. O sea, no quiere, es muy difícil encontrar una franja de necesidad insatisfecha. De alguna manera, las personas están con su necesidad cubierta. Entonces tenemos que pensar en que nosotros vamos a cubrir esa necesidad de la mejor manera. Bien, pero en su carácter dinámico, o sea, a lo largo del tiempo. Quiere decir que no es fácil hacer el estudio de mercado, no es fácil prever cómo va a ir cambiando esa demanda. Aunque yo pueda establecer claramente el segmento, incluso ese segmento de mercado va a ir cambiando permanentemente. Y si estoy pensando en un proyecto, por ejemplo, a 5 años, prever cómo se va a comportar esa demanda o ese segmento en 5 años, o en 8 años, o en 20 años, es muy complicado. Por eso hay especialistas en estudio de mercado. En algunos casos, en proyectos chicos, uno mismo lo hace, pero en proyectos mucho más grandes, hay que recurrir a quienes verdaderamente hacen estudio de mercado. Por ejemplo, el estudio de mercado del petróleo. O sea, hay consultoras especialistas y uno no debiera, o normalmente uno no tiene los conocimientos
y el know-how de lo que tienen estas consultoras. Entonces simplemente compra el estudio o llama a algún especialista para hacer esto en grandes proyectos. Lo mismo podría ocurrir, qué sé yo, con el mercado del gas. Pero en proyectos más chicos, supongan que yo estoy vendiendo un tipo de maquinaria para cultivo de caña de azúcar. Entonces, el mercado ya está establecido. Voy a relacionar el mercado del uso y además el mercado de los productos complementarios o el mercado no directo, el mercado indirecto. ¿Qué quiere decir directo? Voy a trabajar, ¿sí? Y van a seguir usando los cultivos de caña de azúcar y en cuántos años. Pero además, ¿para qué se usa ese cultivo? Para producir azúcar. El azúcar se va a seguir usando de esa misma manera durante 8, 10, 20 años. Bien. ¿Y a todo esto qué es? ¿Qué me importa a mí? Me importa cuantificar. O sea, no es una apreciación cualitativa, sino que tiene que ser una apreciación cuantitativa, una proyección cuantitativa. ¿De qué? De los ingresos. ¿Y eso por qué? Porque yo voy a colocar en mi flujo de fondos los ingresos que voy a tener para el proyecto. Así que a mí me interesa colocar cuánto va a ingresar a lo largo de los diferentes periodos a mi proyecto por la venta del bien y o servicio que yo tenga. Esto es importante. Entonces, el objetivo final es poner ese renglón, llenar ese renglón año por año o periodo por periodo, cuánto va a ingresar. Las herramientas con las cuales hago ese estudio de mercado son diversas. A veces se pone tan complicado este estudio de mercado que, por ejemplo, abarca casi un estudio. ¿Cómo explico el comportamiento de ese segmento de aquí a 8 años? ¿Por qué va a ir cambiando? Por ejemplo, estábamos hablando recién del tema del azúcar. Bueno, las personas van cuidando su salud en virtud de que la oxidación que produce el azúcar hace el deterioro de la salud más que otros edulcorantes. Entonces la gente va dejando de consumir el azúcar. Entonces ahí hay un marco teórico que explica por qué la demanda puede estar decreciendo. También tengo que ver cómo afecta a los otros mercados, porque puede hacer que el azúcar deje de usarse directamente, pero el azúcar puede ser tenido en cuenta por otros mercados. Y eso a su vez, ¿cómo impacta si el proyecto social, cómo hace a la valoración de beneficio y costo? O sea que si yo estoy centrado en un producto, ese producto puede estar satisfaciendo una necesidad en particular o puedo usar también ese producto para satisfacer y cambiar de segmento, satisfacer a otra necesidad. Es tan amplio esto, es tan amplio lo del estudio de mercado, que llegar a un estudio de factibilidad, normalmente en proyectos pymes o más grandes que eso, nosotros no los hacemos, no lo hace un ingeniero, sino que lo hacen algunos especialistas que se dedican solos o en equipo a hacer los estudios de mercado. A veces se pone tan complicado que nosotros hoy en día ya lo tomamos como una investigación. O sea, no es un estudio casi sin estructura,
de una investigación. Las investigaciones, tengan en cuenta que siguen el método científico. En cambio, un estudio puede no seguir la metodología del método científico. Entonces, cuando los proyectos son más grandes o más complejos, es necesario, o son muy puntuales o muy específicos, entonces es necesario plantear el estudio de mercado mediante una herramienta que sería la investigación del mercado, un diseño de una investigación de mercado. Entonces, la investigación de mercado sería una herramienta más del estudio de mercado. Bien, entonces, ¿qué es? Lo planteo como una investigación de mercado. Les doy un caso. Hace un tiempo había un banco que había diseñado el tema de automatizar más las instalaciones de tal manera que sus clientes puedan hacer sus trámites más rápidamente. Entonces, creía que la necesidad era un trámite rápido y poder retirarse. Implementó más puntos de disconformidad, o sea, libro de quejas en muchas partes. Los trámites se redujeron muchísimo. Estamos hablando 5 o 6 veces el tiempo de realización de los trámites. Razón por la cual se preveía que al ser uno de los bancos más rápidos, la clientela iba a aumentar. Al cabo de un tiempo se observa que los resultados daban totalmente lo contrario a lo previsto. Los clientes iban yéndose del banco, ya no eran clientes. Entonces había un problema. ¿Y por qué se van? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una investigación. La investigación es decir, ¿por qué se fueron? Entonces aparecen diferentes respuestas. Se plantean hipótesis de investigación. Y una de las hipótesis de investigación decía, se van porque el tipo de segmento de mercado no requiere de mayor velocidad de trámites. En esa hipótesis, había varias hipótesis. En esa línea de investigación se observa cuál era el segmento que atendía el banco, cuál era el segmento mayoritario de clientes del banco. Entonces, cuando se ve el perfil del segmento, se encuentran que eran viejitos, personas en edad adulta, jubilados, era la mayor parte de sus clientes. Entonces los bancos, y también se observa que el registro de quejas había disminuido enormemente luego de implementación de la automatización. Esto era coherente, ¿por qué? Porque los clientes iban a ese banco para encontrarse con amigos, con conocidos, y ese tiempo lo usaban de manera beneficiosa, porque charlaban con con personas de su mismo segmento. Entonces el banco no era solamente una institución financiera, sino era una institución de recreación. Ahora había desaparecido ese momento de distracción, de recreación, por lo tanto, ellos dejaron de ser clientes. Entonces, ¿cómo se llega a ese resultado? Mediante una hipótesis. Entonces hay que buscar la hipótesis, el objetivo de la investigación, las herramientas que voy a usar para hacer esa investigación y finalmente la verificación de que estuve con una hipótesis acertada. También puedo aplicar, por ejemplo, en
si yo le estoy dando caso, a ver, si yo necesito saber o necesito ampliar mi mercado, para ampliar el mercado, eh, necesito saber cuál sería el efecto de contratar un medio de promoción o de publicidad del emprendimiento y, o sea, si es necesario la publicidad y además cuál medio sería el más conveniente. Fíjense en ese tema, cómo yo estaría frente a diferentes alternativas, dicen, si lo uso por radio, si lo uso por televisión, si uso canales internet, altavoces, distintos medios. Entonces eso significa un costo. Todo esto, cualquier medio de estos me demanda costo. Ahora bien, en cada uno de esos voy a tener costos diferentes y el impacto también es diferente. El beneficio también va a ser diferente. Porque, ¿qué significa? Además, lo que estoy vendiendo ahora actualmente es de situación sin proyecto. ¿Qué nuevos clientes voy a ocasionar que vengan? ¿Y cuánto tiempo van a permanecer como cliente? Traducido, quiero saber cuánto me van a dejar de dinero por el hecho de haber llegado por medio de la publicidad. Entonces, esos son los beneficios, o lo que voy a traducirlo en ingresos, y tengo los costos, y tengo diferentes alternativas. Lo puedo hacer como una investigación. Entonces planteo, supongo que este medio en particular es el que me va a brindar mayores beneficios o mejores resultados. Y entonces planteo con el proyecto de esa manera. Bien. Entonces aparece, acá sin meterme en en gran detalle, yo puedo hacer una investigación exploratoria o una investigación concluyente. La investigación exploratoria tiene que ver más con lo cualitativo y la investigación concluyente es más con lo cuantitativo. Entonces, ven ustedes que el estudio de mercado es muy amplio. Vamos a ver cuál es el alcance que le vamos a poner de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos. ¿Dónde está dónde se detiene, dónde considero que cumple con los requisitos que me está pidiendo el proyecto? Bueno, me está pidiendo a nivel de prefactibilidad, a nivel de factibilidad. Entonces, cuando alguien me viene a pedir un proyecto, le digo, bueno, ¿a qué nivel lo quieres? Con información primaria, secundaria, interna, externa. También le digo en qué tiempo quiere que le entregue su trabajo. Entonces, en función del tiempo y de la disponibilidad de recursos, yo digo, a ese tiempo puedo entregar de factibilidad o prefactibilidad o a nivel perfil. Es muy común que los empresarios piensen que hacer un proyecto es una cosa muy rápida, un formalismo, y que el formulador no necesita entrevistarse con el dueño del proyecto para recoger información. O a veces no te quieren dar la información. Entonces, hay que poner bien en claro eso en los contratos o lo que uno establece. Hay que ponerlo bien en claro esto. Entonces, sabiendo el tiempo y el recurso que disponemos, nosotros planteamos qué tipo de herramienta vamos a usar para hacer el estudio de mercado. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Uno de los temas es, por supuesto,
determinar los segmentos a los cuales yo voy a trabajar y cómo va esa dinámica del requerimiento de ese mercado. A su vez, voy a tener cuáles de las necesidades, dónde están ubicadas esas necesidades que yo voy a satisfacer. Ya les mencionaba que, por ejemplo, si son necesidades fisiológicas y estoy en ese segmento, yo sé que la necesidad esa siempre va a aparecer. Entonces yo tengo mercado asegurado. El tema es que, ¿por qué puedo perecer en el camino? ¿Por qué puede mi proyecto caducar? Porque yo he descuidado o porque otros han superado con un mejor producto. Pero la necesidad es multitudinaria. Decimos, todos tienen necesidades fisiológicas. Entonces no hay forma de cómo equivocarse en esto. Además, es un mercado de competencia perfecta normalmente, ¿no? O sea, acá hay muchos que abastecen. Entonces, hacerme ese estudio de mercado en una situación de competencia perfecta, de hecho, las grandes variaciones, o sea, pensar en un aumento, en el primer año voy a vender 50 y en el año 2 voy a vender 1500, el salto es demasiado grande, en este tipo de mercados es medio difícil, salvo que yo tenga las herramientas para explicar promoción, todo esto tiene que aparecer el componente para explicar que ese salto se va a producir. Voy al extremo este, la autorrealización. Bien, en este mercado que tenemos, si apenas las cualidades y la calidad de nuestro producto varíe, estos clientes se me van. Entonces acá esto es, si bien la necesidad existe, pero es muy variable, entonces yo no puedo no puedo mezquinar recursos. Ahora, muchas veces los segmentos hacen, por ejemplo, están en la autorrealización y también están en el reconocimiento. Entonces un segmento puede estar por acá, no necesariamente en la actualidad cubre solamente la autorrealización, sino que también están en reconocimiento y por ahí también en la afiliación. Entonces hay que ver cómo es ese segmento y cuál es la tendencia. Por ahí está en abastecer esta necesidad y luego está cambiando a esta o a la inversa. ¿Cómo se prevé que va a modificar ese segmento? Acá cuando yo voy pensando en el informe final, entonces, en un primer punto, introducir sobre la necesidad para realizar el estudio. Che, ¿cuánto hay de plata? ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Cuál es la calidad del estudio que me están pidiendo? Entonces, en función de eso, yo voy a poder proponer y cumplir o no con el estudio. Ustedes están hechos, o sus trabajos finales, eh, tienen algo que ver, están a un nivel prefactibilidad, a lo sumo. Tiene muchos datos en el estudio de mercado, digo, a nivel de perfil, y gran parte de la información está a nivel prefactibilidad. Pero si el proyecto fuese presentado por uno de carrera de comercialización, ese proyecto lo diríamos que está en nivel prácticamente perfil y no alcanzaría para hacer un trabajo final. O sea, depende también de las especialidades. Quiero decir con esto, con que los de ingeniería tengan un paneo de la información de mercado, cómo se hace el estudio de mercado, ya alcanza. No va a ser, salvo casos, circunstancias especiales,
el profesional de la ingeniería no va a ser el responsable del estudio de mercado. Sin embargo, va a ser parte del equipo que evalúa el proyecto. Entonces requiere precio y cantidad, sí o sí, para llenar el primer renglón del flujo de fondos. Esto sí tiene que exigirlo. Y además con un nivel aceptable de confiabilidad. Ya vamos a ver los métodos, y de pasada, para ver dónde está el error o la precisión con que nosotros pedimos esa información. Para lograr el estudio de mercado hay muchas herramientas. O sea, todas las que ustedes conocen y todas las que puedan encontrar son válidas. Y el tema es decir, seleccionar la mejor herramienta de acuerdo al producto o de acuerdo a la necesidad que están trabajando. Miren, acá aparece. Si yo tengo definidos los segmentos de mercado, que no se olviden de la definición de segmento de mercado, ¿no? Es aquel grupo poblacional que tiene necesidades más o menos parecidas y que es para proyectos de inversión privada y que tiene posibilidades de invertir y tener retornos económicos financieros. O sea, yo puedo dividir el mercado total en muchos segmentos, pero si yo encuentro, por ejemplo, la última división sería dividir por individuos. Cada individuo es un segmento. Pero si ese individuo no alcanza a ser lo suficientemente compatible con tener un retorno económico para quien ofrece el producto, entonces no es un segmento. Pero si junto un grupo de individuos que como, como grupo en sí signifiquen retornos económicos, entonces puedo llamar segmento de mercado. ¿Qué tengo que ver en eso? El sector de mercado, por supuesto, los fallos de mercado. Los fallos de mercado son desequilibrios. Entonces, ¿qué pasaría si esos fallos son corregidos? Si esas distorsiones de mercado se corrigen. Entonces, naturalmente tiende a un equilibrio. Y en esas circunstancias, ¿soy o no competitivo? Y a su vez aparecen las oportunidades de negocio, en virtud de decir, si yo modifico mediante la tecnología productos que ya existen, ¿es una oportunidad o no? Esto también lo tengo que ver en el estudio de mercado. Y a su vez, en paralelo, ver la proyección de la competencia. Básicamente esto es Acá viene un tema que siempre uno, como ingeniero, lo trabaja bastante en la carrera. El proceso, para la mayoría de la gente que estamos en ingeniería, en la parte tangible, comienza con los insumos y la provisión de la materia prima, luego, y termina en la comercialización. Entonces el proceso sería de esta manera y el flujo tangible es esto. Bien, ¿dónde entra el estudio de mercado? Bueno, el estudio de mercado tendrá que ver con la comercialización, pero recién estábamos hablando de investigar el proceso dinámico de la demanda. Y acá prácticamente no está contenido, por lo cual me lleva a que el proceso se deba ampliar un poquito más y entonces yo deba entender, según lo que venía recién, por qué se generan esas necesidades. Y entonces, acá hay una información
que alimenta a este proceso. Y esa información, ese flujo de la información, en realidad tiene un flujo inverso al tema tangible, al tema de los materiales y todo ese tema. Acá, digamos, el proceso se va ampliando porque incluyo a los demandantes dentro de este proceso. En realidad, quien da origen al proceso, porque requiere, porque demanda los productos del proceso, es esto. Entonces, si yo lo incluyo, esta unión se torna demasiado importante. El flujo, de hecho, ya los últimos años, se dice que es traccionado por el mercado. Esto. O sea, por ahí van a ver en la lectura que quien genera el flujo del proceso es la demanda. Y entonces la información fluye desde acá, le entrega esa información a ventas, ventas requiere de determinados productos al proceso de producción, ese proceso de producción amerita que se hagan depósitos, stock de determinados materiales y a su vez va por la materia prima. Entonces ese flujo de información intangible iría en sentido contrario al flujo tangible del proceso. Y acá tiene otro adicional más. Entonces, si este proceso no es capaz de satisfacer totalmente al mercado, habrá que hacer correcciones. ¿Por qué no puede ser totalmente satisfecho? Porque no dispone de los materiales, porque, qué sé yo, pide un avión prácticamente, pide un avión que no tenga peso, o que tenga muy poco peso, que tenga kilos de peso, y entonces no existen materiales existentes que puedan producirse de esa manera. Entonces dice, no, te puedo entregar de un peso más liviano, pero no tanto como me pides. Este factor se toma en cuenta acá en el encuentro entre la comercialización del proceso que ya vamos antes con el encuentro de la demanda. Entender esto en forma dinámica completaría el proceso del proyecto. Es un planteamiento un poco diferente, pero válido para entender qué es lo que va a pasar con el mercado del proyecto. ¿Se entiende esto? A ver. Bueno, supongo que sí. Profe, ¿es también un proceso escalonado entonces? ¿Cómo? ¿Es también como un proceso escalonado donde después de hacer una actividad se puede hacer la siguiente? A ver, yo no lo llamaría proceso escalonado y personalmente pienso que no es ese. Estoy trabajando, ojalá que pueda terminar un libro ahí que estoy planteando, que es un flujo continuo. La necesidad se genera en forma continua. Por lo tanto, esa información va requiriendo de productos que de acá salgan en forma continua. Por ejemplo, recrearse, todo el mundo quiere, no es que de golpe se produce la necesidad o tengo necesidad de recrearme. Alimentarme lo mismo. O sea, de a poco se va creciendo esa necesidad de alimentarme, llega un momento que no aguanto más y me voy a comprar algo para comer. El cansancio no es que se produce en forma instantánea, espontánea, sino que me voy cansando, me voy cansando, me voy cansando, llega un momento que no puedo más y tengo que irme a dormir o a descansar. Entonces, eso es un flujo. El problema es que nosotros lo trabajamos como escalonado. Entonces,
el proceso debería entregar sus bienes o su producto en forma de flujo, de acuerdo al requerimiento de la demanda. Entonces, no es estacionario ni en escalones. Es un flujo continuo. Gracias, profe. No, para nada. Bien. Para Zapak Chain, Baca Urbina, los mayores de los autores, ellos lo dividen el estudio de mercado, el gran estudio de mercado, 50, bueno, en 5 submercados. A lo sumo pueden haber 5 estudios de mercado, submercados.